De regreso en la segunda parte de nuestro programa nos acompaña Lorraine Isa. Vamos a hablar de involucrar a los hijos en el conflicto de los padres. Lorraine, bienvenida al programa. Ahí, Gracias. Lorraine Isa con nosotros. Gracias por permitirme compartir este tema con ustedes. Tema sumamente importante porque fíjate, cuando los padres entran en conflicto en la relación, se da mucho el caso de que involucren a los hijos en las mismas y en la vida de pareja, algo que realmente es dañino para ellos, les afecta emocionalmente, psicológicamente, comportamentalmente y les afecta en su adultez también. Okay. Mira, los hijos son las personas más vulnerables dentro del sistema familiar. Es por esto que los conflictos en familia les afectan directamente, les generan estrés, les generan ansiedad, les generan una tristeza. Muchas veces ellos no saben cómo manejar este tipo de sentimientos que sienten. Y entonces, cuando son más pequeños, lo que hacen es que lo manifiestan a través de conductas. Por ejemplo, si papá y mamá constantemente están discutiendo, están peleando, entonces esta es la dinámica familiar, una dinámica que no es saludable. Lo que sucede es que ellos repercuten ese comportamiento tanto en casa como en el colegio. Y es cuando los profesores o los psicólogos del colegio comienzan a llamar y decir, el niño está presentando un comportamiento agresivo, está teniendo falta de atención, no se está concentrando, su rendimiento académico está disminuyendo. O, por ejemplo, se puede dar el caso que el niño comience a aislarse, se comienza a tornar inexpresivo. Si antes socializaba, ahora se queda rezagadito en el recreo, por ejemplo. Y estos son indicadores de que en casa se está percibiendo un conflicto entre los padres y tal vez lo están involucrando. No es necesario que los padres le den partida en el conflicto preguntándole o diciéndole, mira, tu mamá esto o tu papá aquello. No, con el simple hecho de que papá y mamá discutan dentro del hogar en presencia de los hijos, ya los niños se ven involucrados. Ya se ven involucrados y desde ya están percibiendo un ambiente hostil en la casa. Porque te voy a decir una cosa, Ana, los conflictos son necesarios, ¿verdad? Las discusiones son necesarias, porque es que si no se crea una discusión, si no se genera, pues entonces no se resuelven los desacuerdos en el hogar. Lo importante es la manera en la que se gestiona ese desacuerdo, la manera en que se disuelven los conflictos en casa. Eso es lo importante. No es la utopía de no discutir, de no pelear, no, porque esto no es real. Fíjate, cuando nos casamos o nos mudamos juntos o entramos en una relación romántica, un noviazgo, estamos relacionándonos con una persona que viene de una familia diferente a la de nosotros, con creencias probablemente diferentes, con estilo de crianza diferente también. Entonces, tenemos una persona con quien vamos a convivir y vamos a tener muchos desacuerdos con esa persona, porque hay formas de pensar diferentes, hay personalidades diferentes y esto genera conflicto en las relaciones. La verdad es que todas las relaciones al final son conflictivas. Las relaciones de padres e hijos son conflictivas. Las relaciones entre hermanos son conflictivas. Entre amigos y por lo tanto en pareja también son conflictivas. La situación está no en evitar el conflicto y no hablar de un tema, sino básicamente en saber gestionar el conflicto de una manera respetuosa, en lugar de generar una batalla en la casa, una batalla que en muchos de los casos se convierte en violenta. Entonces, cuando tenemos un ambiente violento, agresivo, hostil, de irrespeto en el hogar, los hijos van absorbiendo todo esto y lo van repercutiendo en su comportamiento. Claro. Va por etapas, porque hablábamos de que los niños pequeños lo manifiestan, la incomodidad del hogar la manifiestan en su conducta, ¿bien? Son niños que se ponen rebeldes, que lloran mucho, que tienen problemas de conducta en el colegio, que están peleando mucho con los hermanitos, por ejemplo. Igual lo que mencionaba ahorita, hay dificultad de atención, si antes había un buen rendimiento académico, entonces eso puede verse afectado. También el sueño y el apetito se ve afectado y así como les afecta psicológica y emocionalmente,
también le puede afectar físicamente. Podríamos consultar con algún pediatra para que nos explique cuáles son, incluso en el ritmo cardíaco, los conflictos de los padres pueden afectar en los hijos de esa manera, ¿ok? A nivel físico incluso. Por eso lo importante de hablar de este tema, la importancia de ayudar a los padres a conocer cómo esto afecta a los hijos para que la prioridad en casa, luego de mantener una relación de pareja saludable, sea el bienestar y la felicidad de los hijos. No es cierto que unos hijos, por tener a papá y a mamá en la casa, van a ser más felices aún papá y mamá estén peleando. Porque mira, hay muchas parejas que, por ejemplo, dicen, ay, es que si nos divorciamos, los hijos van a sufrir mucho. Bueno, pero entonces hay que valorar cómo están sufriendo más. Si en una batalla diaria en la casa, donde se puede llegar a la violencia, donde se llega al irrespeto, donde no hay un diálogo como forma de resolución de conflictos, o si papá y mamá se separan en los mejores términos. ¿Ves? O sea, que hay veces que las separaciones o los divorcios, en el peor de los casos, son incluso más saludables que la convivencia. Ojalá que siempre el divorcio sea lo último, a menos que sea una relación de violencia. Si es una relación de violencia, tú sabes, Ana, que ni terapia se puede hacer con la pareja, se trabaja con ellos de manera individual. Porque si trabajamos con un agresor y con una víctima en terapia, lo que hacemos es que le damos poder al agresor. Le damos poder al agresor y victimizamos más a la víctima, la revictimizamos. Entonces, en estos casos, cuando estamos en una relación de violencia, lo que tenemos que hacer es buscar la forma, ¿verdad?, de cómo la víctima se fortalece y de cómo el agresor, como un especialista en el área, puede modificar ciertas conductas. Si la dinámica no es modificable, sino que lo que hace es que se repite el ciclo de la violencia y como bien sabemos, el ciclo de la violencia, mientras más se repite, más se intensifica. Lo que quiere decir que los momentos agradables de luna de miel son más cortos y los momentos de estallido violento son cada vez más largos y más intensos. Y por eso es que se provocan los feminicidios. Entonces, cuando se trata de relaciones violentas, hay que tener en cuenta eso. Porque cuando en la relación de pareja muchas veces hay este conflicto, un conflicto, vamos a decir que no se resuelve, un conflicto que no se disuelve, porque hay una lucha de poder allí y cada uno quiere tener la razón o le quiere imponer su verdad y le quiere imponer su razón. Entonces, cuando esto sucede, es necesario ir a terapia. Es necesario ir a terapia porque también ese conflicto y ese manejo de los adultos se extrapola a la crianza. Entonces, estos padres con ese mismo nivel de estrés, esa carga laboral, la carga económica, la relación tóxica de pareja, pues naturalmente, en muchos de los casos, lo que hace es que lo dirigen a la crianza y a los hijos lo pueden tratar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, tú me ibas a decir algo, Ale. No. Sigue. Como decía, por ejemplo, el tema no está en no tener conflictos, sino en cómo disolver los mismos. Por ejemplo, una pareja que tenga una situación, un desacuerdo, entonces lo importante es aprenderse a escuchar, respetar los espacios. No estar escuchando y ya pensando en qué te voy a responder para demostrarte que tengo la razón. No, sino en real y genuinamente escuchar. ¿Cómo el otro se da cuenta que estoy escuchando? Bueno, cuando podemos ser empáticos, cuando no quiero interrumpir y a la otra persona hacer silencio, puedo ser empático con el sentimiento de esa persona. En lugar de, por ejemplo, decir, ay, pero tú no te puedes sentir triste por eso tampoco, es poderle decir, wow, no sabía que te sentías triste por eso. Lo lamento mucho porque cometí un error. Me imagino qué difícil tiene que ser. Esa es la empatía. La empatía es tratar de visualizar el sentimiento de la otra persona, cómo ha sido la situación para esa persona, y entonces pasamos a la validación de los sentimientos, que es contener, que es darle el permiso de sentirse de esa manera. Es decir, wow, sí, tienes razón en sentirte de esa manera. ¿Sí? Eso son, vamos a decir, como algunas pinceladas de cómo podríamos tener un mejor diálogo con la pareja para tratar de evitar las discusiones. Y entrando un poquito en el tema de cómo los hijos se involucran, fíjate,
como yo mencionaba, no necesariamente tienen papá y mamá que involucrarlo explícitamente a los hijos, preguntándoles sobre el tema o diciéndoles, mira, papá o mamá hizo esto. Con el hecho de discutir frente a ellos, ya los hijos están siendo involucrados en el conflicto de pareja. Y esto les genera situaciones emocionales y conductuales que, bueno, que habría que trabajar más adelante. De igual manera, cuando, por ejemplo, los hijos ven a papá y a mamá discutiendo, pueden sentirse en el compromiso, por la preocupación que se les genera, en el compromiso de involucrarse ellos mismos, intentando detener la discusión. Intentan detener la discusión para que papá y mamá pues ya no discutan más. Muchas veces esto funciona. Lo que sucede es que los hijos entran en un rol que no les corresponde. Entran en un rol movedizo, como una arena movediza porque los absorbe emocionalmente. Cuando el hijo entra en la relación de pareja, entra en ese terreno prohibido y los padres necesariamente necesitan ponerle un límite a ese hijo que con todo el cariño del mundo y con toda la preocupación quiere que papá y mamá dejen de discutir. ¿Qué es un límite en ese momento? Un límite es poderle decir, yo sé que tú te preocupas porque papá y mamá discutan, pero esta situación es de adultos y papá y mamá la van a resolver. Vete a jugar a tu habitación. Eso es un límite. Los límites son como la palabra no que le decimos a las personas y lo tenemos que hacer de manera cariñosa, no hay que gritar para poner los límites. Claro. El error más grave, yo diría, que es cuando los papás explícitamente involucran a los hijos. Por ejemplo, ha habido casos donde, por ejemplo, hay una infidelidad y un hijo adolescente se entera de esta infidelidad. O una madre dolida o un padre dolido utiliza a esos hijos como paño de lágrimas. Y los ven llorando y le preguntan qué pasó y les cuentan la historia de cómo papá o mamá les ha sido infiel. ¿Qué pasa en este caso? En este caso se crea una alianza. Las alianzas entre padres e hijos son dañinas. Los únicos que tienen que estar aliados allí son los padres y los hermanos. Cuando un hijo pasa a aliarse con un papá, con una mamá, está cumpliendo el rol de esposo o de esposa de ese progenitor. Esto es completamente dañino. Y eventualmente esto va a generar dificultad para que ese hijo o hija se emancipe, salga de la casa sin culpa. ¿Por qué? Porque se va a sentir en el total compromiso de proteger a ese papá o a esa mamá que está siendo irrespetado. Bueno, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Ustedes saben que cada una está en nuestra casa y la conexión de internet hoy ha sido la protagonista, ¿verdad? Como que hay problemita con el internet, pero hacemos lo mejor que podamos, tanto aquí como en el máster. Espero pronto, ¿verdad, doctora? Volver a la cabina. Ya extrañamos muchísimo la cabina. Eso sí es verdad. Muchísimo. Lorraine, continuamos entonces con el tema. Estabas en un punto bastante importante cuando, por ejemplo, hay un tema de infidelidad en la pareja y utilizan a uno de los hijos para que esté en el medio de la situación. De hecho, hace unos días recuerdo que llamó una adulta, ya ella era adulta, para pedirle un consejo a la doctora Ana, porque ella había descubierto que su papá le había sido infiel a su mamá por segunda vez. Y Ana le dijo, mira, eso es un problema de tu papá y de tu mamá, aunque tú seas la hija, tú no te puedes meter en eso. Así mismo, y es muy difícil para los hijos el no involucrarse porque sienten el compromiso, la responsabilidad de tener que avisar e informar la situación que está sucediendo, ¿verdad? De lo que ese papá o esa mamá no se está enterando. Y eso les genera una carga emocional muy, muy pesada, porque fíjate, está la tristeza, el impacto de estar guardando un secreto. Ellos se sienten que están siendo desleales a ese progenitor a quien no le están contando lo que está sucediendo. Sienten que hay una deslealtad, pero el involucrarse en esa situación, entonces igual los entra en un terreno prohibido, en un terreno que no van a saber cómo caminar allí, porque como no tienen la experiencia, como la relación no es de ellos, simplemente no les corresponde. Cuando los padres involucran a los hijos en los problemas de pareja, pues eso es lo que hacen. Los posicionan en un rol que les hace daño, que les genera estrés, que les genera, y en los peores de los casos, fíjate, eso genera trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, y esta alianza de la que mencionaba ahorita, que es una alianza entre padres e hijos, que es dañina. Los hijos al final no pueden ser felices estando casados emocionalmente con los padres, y esto es lo que sucede.
entran en defensa de uno de los padres porque el otro es malo. Claro, las relaciones de pareja tienen conflictos y esos conflictos solo la pareja sabe cómo iniciaron, cómo terminaron, y son ellos los únicos responsables de buscar la forma de cómo solucionarlos. Involucrar a los hijos, por ejemplo, como mencionaba, genera ciertas dificultades psicológicas. Otra cosa que sucede cuando los padres discuten frente a los hijos es que se normaliza una dinámica desfavorable, se normaliza la violencia, se normaliza el irrespeto y vamos a decir, los insultos, las palabras despectivas. Por eso es que hay que tener sumo cuidado cuando hablamos frente a los hijos, cuando discutimos frente a los hijos, porque esto es lo que ellos observan. Fíjate, los padres son las figuras de referencia. Lo que hagan los padres le va a servir a los hijos como modelo a seguir. Y podemos utilizar un momento de desacuerdo para dos cosas: para enseñarle a los hijos a cómo disolver un conflicto de manera saludable, en base al respeto, en base a la escucha, en base a la comprensión, o por el contrario, podemos enseñarles a cómo gestionar los conflictos de manera irrespetuosa. Y esto ellos lo van a aprender y lo van a repetir en sus relaciones. Igualmente, lo reproducen, como mencionaba anteriormente, tanto en el hogar como en otros vamos a decir, como en el colegio, por ejemplo, o con sus grupos sociales. En cuanto a los adolescentes, bien, lo que podemos comenzar a observar es que cuando hay un conflicto familiar, donde hay violencia, donde hay agresividad, donde no hay diálogo y comprensión, entonces los adolescentes buscan la manera de salir y buscar refugios. Se refugian en las sustancias, cigarrillos, alcohol, drogas. Se refugian en relaciones que no son saludables, que son dañinas. Se refugian en relaciones románticas o amorosas que por igual no son dañinas, porque como no tienen un papá y una mamá contenedores que puedan ofrecerle afecto, que puedan ofrecerles comprensión, diálogo, espacios saludables en casa, entonces lo buscan fuera. Y la primera persona que seduzca, entonces a esa persona se entregan, sobre todo en el caso de las chicas, que pasa más comúnmente. Igualmente, cuando hay un conflicto de este tipo en la pareja, donde hay agresiones constantes, los adolescentes adoptan una conducta de víctima o de agresor. Si yo veo que mi papá la agrede a mi mamá verbalmente y en algunos casos físicamente, bueno, pues yo digo, no voy a ser igual que mi mamá, no voy a ser una víctima que voy a recibir maltrato, entonces me convierto en el agresor y repito el patrón del papá. Y pasa en el caso contrario también. Se crea una indefensión aprendida, porque como mamá o papá no se supieron defender y no salieron del conflicto de la relación, entonces entiendo que ese es el tipo de relaciones naturales, ¿verdad? Aunque hay que destacar que hay casos contrarios, que hay excepciones. Hay personas que crecen en un ambiente hostil, en un ambiente de irrespeto, de violencia, y les afectó tanto que busquen la manera, por todos los medios, busquen la manera de salir, de no repetir el patrón. Estas son las personas que hacen todo lo opuesto a lo que hicieron sus padres. Y estas son las personas que buscan ayuda, que dicen, mira, me siento triste, me siento mal por la forma en la que, el ambiente en el que crecí en mi casa, y yo siento que necesito ayuda para no repetir esto con mis hijos, para no repetir esto con mi pareja. Ese es en el mejor de los casos, ¿ves? Entonces, cuando involucramos a los hijos en la relación de pareja, estamos siendo infantiles, ¿ok? Porque los adultos tenemos que buscar la manera, si no lo sabemos, pues buscar la manera de aprender a cómo comunicarnos. Cuando buscamos un tercero, y este tercero es los hijos, estamos siendo infantiles, estamos buscando un apoyo, estamos buscando a alguien que nos dé la razón, porque nuestra pareja no nos da la razón. Bien, entonces, claro, independientemente de que seamos adultos, los adultos tenemos un niño atrapado en el interior. Y cuando el comportamiento agresivo se genera en las discusiones en el hogar, entonces lo que está hablando es ese niño atrapado ahí dentro. Y muchas veces ese niño que está hablando y que está discutiendo con la pareja, lo que sucede es que está traumatizado, ¿verdad? Porque creció en un ambiente similar, creció en un ambiente carente de afecto, carente de diálogo, carente de relaciones cercanas
con sus padres. Bien, entonces ese niño que está allí, ese niño que está dolido, ese niño que está triste, ese niño que no aprendió a gestionar sus emociones, a regular el enojo, ¿verdad? Y a calmarse para poder dialogar en paz. Entonces ese es el niño que sale en las discusiones, es un niño atrapado que tenemos los adultos. Si no lo trabajamos, va a salir en cada conflicto, va a salir en cada crisis, va a salir en cada discusión. Entonces, si trabajamos a ese niño y aprendemos una nueva forma, luego de sanar esas heridas de infancia, esos traumas que están allí, entonces podemos comenzar a aprender, a reaprender, a tener una forma de relacionarnos diferente. Porque es que no sabemos cómo. No sabemos. Si no nos lo enseñaron nuestros padres, entonces no vamos a saber cómo hacerlo. Si no vamos a terapia, no vamos a saber cómo hacerlo. ¿Sí? Y de eso se trata, el poder identificar cuando los adultos en casa están teniendo una relación que no es saludable, que es tóxica, que es dañina, cuando las peleas y las discusiones están siendo frente a los hijos. Y cuando esto sucede, es importante detenernos. Mira, hay algo que, por ejemplo, se recomienda mucho, y es que si tienes una discusión con tu pareja y ya sientes que te está visitando la ira, y que cuando la ira comienza a crecer, lo que vamos a hacer es que vamos a estallar. Ya no somos nosotros los que estamos actuando, ya es la ira que está actuando a través de nosotros. Entonces, cuando sintamos eso, lo que tenemos que hacer es apartarnos. Es decir, vengo ahora que me estoy sintiendo muy enojado y voy a gritar, o te voy a faltar el respeto. Me voy y me relajo. Hay ejercicios de respiración, como por ejemplo, las respiraciones diafragmales, que nos ayudan a controlar la ira, a autorregularnos, a calmar esas emociones que son tan intensas. Y eso, cuando nos alejamos, hay personas que, por ejemplo, tienen diferentes recursos. Hay personas que se dan un baño, hay personas que hablan con un amigo, hay personas que se beben un té o que hacen respiraciones. Cuando se sienten calmados, entonces ese es el momento de dialogar. Tratar de no, ¿verdad? De no dialogar cuando estamos, como decimos, cuando estamos calientes, cuando tenemos esa ira a flor de piel. Ese es el momento de alejarnos. Pero no dejar el conflicto irresuelto, no, porque entonces un conflicto irresuelto va a resurgir, y ese es otro error que cometemos comúnmente, que cuando estamos hablando un tema en pareja y hay un conflicto ahí atrás que nunca se habló, que nunca se resolvió, y adivina qué pasa, se trae a colación. Entonces se trae a colación y entonces seguimos como una cadena de conflictos del pasado que no se resolvieron, y la discusión no va a terminar nunca, porque hay tantas heridas allí que se quedaron sangrando, que al final, ¿verdad?, es una discusión interminable. Claro. Lorraine, aquí precisamente tengo en el Facebook a las personas que nos están transmitiendo, y hay varios comentarios de si ya esa dinámica tiene bastante tiempo, que los padres pelean frente a los hijos, que los hijos lloran, que hay violencia en la familia. Necesariamente hay que buscar ayuda, no se puede por sí solo porque ya tienen una dinámica bastante conflictiva, ¿verdad? Mira, ella misma se dio la respuesta, porque si ya tiene tiempo y no ha cambiado, entonces haciendo lo mismo no va a cambiar. Hay que buscar ayuda, ¿verdad? Y si la pareja no quiere recibir la ayuda, con una de las personas que vaya, ya se comienza a producir un cambio. Si hay una pareja que no quiere recibir la ayuda porque no cree en terapeuta, porque eso tú eres la que tiene el problema, tú eres el que tiene que ir, entonces esa persona que ya identificó la situación y quiere buscar un cambio, con esa sola persona que vaya, ya se comienzan a producir cambios. Y aunque el cambio no sea que la relación mejore, para que sea más saludable, el cambio puede ser un fortalecimiento a nivel individual que le permita a esa persona salir de una relación que no es saludable, que no le conviene ni a ella o a él, ni a los hijos tampoco. ¿Ves? Lo ideal es buscar la manera de cómo resolver los problemas, pero ya cuando hay una dinámica violenta, como mencionaba anteriormente, la violencia, si no se resuelve en terapia, si no se aborda e interviene en terapia, es difícil que cambie, porque es un ciclo, y los ciclos se repiten constantemente, a menos que se haga algo diferente y se rompa la secuencia. Y para eso es necesario ir a terapia. Lorraine, y como dices, por ejemplo, con los niños es una cosa, pero ya fueron adultos que vivieron toda esa dinámica, ¿verdad? Ahora han crecido, tienen su propia familia y les cuesta no involucrarse en la relación
que sus padres todavía llevan, donde hay lo mismo, infidelidad, maltrato, hay muchos problemas, les cuesta no meterse, porque ellos son adultos, quisieran como que las cosas cambiaran, ¿no? Sí, y quisieran resolver la situación, y eso le pasa a las personas con buen corazón. Las personas con un corazón bonito y bondadoso siempre quieren ayudar al otro, y sobre todo si son sus padres o sus familiares. Y tenemos que tener presente esto, porque las relaciones, todas las relaciones son de dos personas. Cuando entra un tercero, entonces no es saludable. Eso se llama, ¿verdad? Como una triangulación, le podemos decir a eso. Es igual, cuando los hijos se involucran en el conflicto de los padres, no es saludable. Esto no resuelve el conflicto. Eso tal vez pudiera resolver un conflicto o pudiera despertar una reflexión en uno de los padres. Pero aunque el hijo sea psicólogo, digamos, o sea un sacerdote, o sea una persona que que sea apta para solucionar conflictos, no lo va a poder resolver. Porque hay un dicho que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. No puedes resolver los conflictos de tu hogar, y mucho menos los de tus padres. Ese conflicto de pareja de tus padres no es tuyo, eso es de ellos. Claro, tú sí puedes acercarte a papá y a mamá y decirles a ellos, mira, yo estoy sumamente preocupado por la situación de ustedes, temo por tu vida, temo porque te enfermes, temo por todo lo que tú sientas, tú lo puedes manifestar a cada uno. Y tú incluso le puedes proponer ayuda. Decirle, mira, yo conozco a una pareja que resolvió su conflicto yendo a terapia. Te voy incluso a pagar la terapia, hasta eso. Bueno, de hecho, ni siquiera pagarle la terapia, ahí me voy a contradecir, ni siquiera pagarle la terapia es saludable, ¿ok? Porque son ellos que tienen que buscar la manera de resolver los conflictos. Ahora, si no tienen los recursos económicos y acceden a buscar la ayuda y el hijo se la puede pagar, pues adelante. Porque esa sí es la forma en la que los hijos pueden ayudar a los padres. Hablarles desde sus sentimientos, sus miedos, sus preocupaciones, y luego recomendarles, hacerles una sugerencia de que puedan buscar ayuda para que la situación cambie y sea diferente. Pero no lo pueden cambiar, es una realidad. Y voy a agregarle algo allí. Fíjate, cuando ya son adultos y han creado su propia familia, estos hijos que fueron involucrados en su infancia o en su adolescencia, en el conflicto de los padres, no rompen el cordón umbilical. Aunque se vayan de la casa y creen su propia familia, se mantienen atados a esos padres. No terminan de diferenciarse, de independizarse, porque sienten un compromiso con esos padres, con ese conflicto que allí hay. Esto era lo que yo hablaba ahorita de las alianzas. Cuando un hijo pasa al nivel de los padres, entonces se crea una alianza y es como si emocionalmente se aferrara a ese papá, a esa mamá para defenderlo, porque es el más débil de la relación, ¿verdad? Porque es a quien le han sido infiel, por ejemplo, y eso es lo que sucede. Aunque este hijo salga de la casa, vuelve a su familia de origen, porque tiene esa carga ahí. Es una mochila que carga, que no le corresponde, porque es de sus padres. Y esta persona no se libera, ¿ves? ¿Qué se hace? Igualmente, se puede buscar ayuda en terapia. Hay muchas parejas que presentan esa, vamos a decir, esa conflictiva en el hogar, y cuando a veces los hijos, aunque sean adultos, no saben ponerle los límites a los propios padres, no le dicen que no, porque todavía se sienten atados a la relación de los padres. Y para crecer necesitamos ser desleales a los padres. Mira qué ingratos somos los hijos. Papá y mamá nos dan la vida, nos dan salud, educación, amor, todo lo mejor que pueden. Que cometen errores, pues claro que sí, porque son humanos. Pero fíjate que nos los dan todo y nosotros crecemos y decimos bye bye. Qué ingratitud la de los hijos. Pero si no hacemos eso, entonces no vamos a ser felices. No podemos desvincularnos y crear nuestra propia vida. Entonces a veces nos preguntamos y decimos, óyeme, pero es que ¿cómo yo le voy a devolver a papá y a mamá todo eso que me dieron? Bueno, la única forma de hacer eso es darle a tus hijos lo que papá y mamá te dieron, porque ¿cómo tú le devuelves la vida a papá y a mamá? Es imposible. O sea, claro, tú lo puedes cuidar en su adultez, en su vejez, pero no puedes intentar devolverle todo lo que dieron. Eso se le da a los hijos, si se decide tener hijos. Así es. Muy bien. Lorraine, vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos conversando contigo y respondemos algunas preguntas. Volvemos en breve a Consultando con Ana Silva.